Buenos días, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Jimena Arce, Giselle Félix, Jimena Pérez y yo, Ana Yancy Monarret Chávez. Mi equipo va a representar el tema sobre la colonización de España hacia México. El primer tema que hablaremos en este video será la organización económica y explotación de los recursos existentes. En el proceso de la conquista, los primeros gobernantes que existieron fueron gobernantes españoles traídos de España. Gracias a ello hubo grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, aunque para ello hubo una gran explotación de riquezas por medio de los trabajadores, ya sean personas de clase baja, indios, negros, todo eso. También la minería fue un fuerte exponente en ese mercado de ventas y todo, gracias por el valor que podía tener todo relacionado con la minería. También dos grandes contrincantes por el lado de la fábrica textil, el algodón y la lana, que eran lo que más se hacía en ese entonces, o sea, con las cosas que más prendas se hacían en ese entonces. Los mercados en ese entonces eran muy reducidos, puesto a que no había una moneda fija, por lo cual los valores podían variar o existían más que nada el trueque o el cambio de cosas, de que no, pues yo te doy esto y tú me das esto. Y también existían los criaderos, donde tenían de que criaban más que nada cochis y gallinas, que eran para la alimentación de ellos mismos. Gracias. El próximo tema es la modernización política y cambios administrativos en la época de los Borbones. Los cambios administrativos más trascendentes en la época colonial se deben a que llegara la familia reinante en España, los Borbones. Aplicaron cambios en los sistemas de gobierno, consideraban a las colonias no de monarquía, sino que como territorios destinados a exploración. Las reformas borbónicas que dio comienzo en 1765. Ya más hablando sobre el tema de la educación y la colonización, esta era casi exclusiva para los criollos, ya que a los indígenas y a la gente de bajos recursos no se les dio esa oportunidad de ir a la escuela, entonces la mayoría de la población no tenía educación. Y ya pasando más a lo cultural, los españoles, su mayor característica de su cultura era su religión, ya que ellos inventaron como la música religiosa y eran muy religiosos, entonces toda su cultura se rodeaba en frente a la religión. Y la cultura de los indios en esa época fue suprimida, y entonces su lengua, sus tradiciones, sus festividades y todo, tenían prohibido ponerlos, o sea, hacerlos. Entonces los españoles les pusieron de que tenían que tener su cultura. Entonces los indios se tuvieron que adaptar a la cultura de los españoles. Y estos no se adaptaron 100%, sino que más que nada surgió una mezcla entre la cultura de los indios y de los españoles. El próximo tema que hablaremos en este video es la vida cotidiana, manifestaciones culturales en el virreinato. Una de las características que se hace manifestar más en la época fue la trascendencia que llegó a tener la religión católica en tanto que los juegos, las fiestas, las actividades agrícolas, los actos políticos llegaban a estar considerados envueltos en símbolos religiosos. Tras la conquista, los hombres usaban también camisas largas de algodón que eran amarradas con una faja a la altura de la cintura por parte de su vestimenta normal. Las clases altas y medias usaban gruesos calzoncillos al muslo, llamados o les decían acuchillados, donde esto era parte como que muy simbólico, o sea, de que decías tú, pues eso es lo que esa clase es, ¿no? Por el tipo de ropa que utilizaban. Las personas negras que atendían las casas de pudientes debían siempre estar bien vestidos, porque pues la gente que los tenía ellos tenían que tenerlos siempre presentables por cualquier situación. Las policías y los artesanos vestían de forma parecida, pero un poco más modesta, puesto que ellos pues pagaban su propia ropa y pues por eso tenían que estar más decentes, por así decirlo. Las personas pobres o de